Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto, un privilegio poder saludarles este día, este espacio. Sean todos y cada uno de ustedes bendecidos por el Señor, agradeciéndole como siempre el favor de su sintonía, agradeciéndole el que nos permita estar ahí con ustedes en sus actividades cotidianas, en su hogar, en su vehículo, en su centro de trabajo, en los puestos de mercado, en los medios de transporte, en el interior de la República, en la ciudad. Le agradecemos mucho el hecho de que nos permita ser parte de la bendición que Dios tiene para usted a través de la programación que se ha desarrollado con el único propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, amados hermanos, esta noche pues tenemos nuevamente el privilegio y estamos muy agradecidos con el Señor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta noche pues quisiera continuar con este tema que hemos estado abordando ya en los programas anteriores de los pozos. Es un tema bastante hermoso, hermano, que le soy sincero, a veces no sé cómo organizarlo, cómo podérselo transmitir adecuadamente, pero el Señor ha sido fiel y ha permitido que en cada ocasión se ministre al pueblo que Él compró con su sangre preciosa la porción que Él desea que cada uno reciba. Y yo me siento muy privilegiado y muy honrado de parte del Señor que me permita ser ese instrumento que Él utilice para transmitir el mensaje que Él quiere, aunque a veces lo hago torpemente, amado hermano, tal vez no con la suficiente dicción, con la suficiente claridad, tal vez con problemas en la administración del tiempo, ¿verdad? Porque a veces cuando me percato ya estamos por terminar el espacio y me han quedado algunas cosas que decirle de parte del Señor, pero como me enseñó uno de los ministros a los cuales el Señor puso en mi camino para instruirme, muchas veces lo que se dice, lo que se puede decir en el tiempo es lo necesario que el pueblo llega a necesitar para determinado momento, y el Señor, pues sí, en su misericordia está de concederme otra oportunidad para abordar ese mismo tema desde otro ángulo que sirva para bendecir la vida de todos y cada uno de ustedes. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar brevemente. Hay que encomendar este tiempo, ¿verdad? Este tiempo incluye oración y pues a veces nosotros, su servidor, a veces no ministra esa parte, porque creo que el Señor ya queda con ustedes ministrando a cada uno, a su conciencia, a su corazón, a su alma, a su espíritu cuando terminamos. Pero esta noche sí quisiera que tomemos unos minutos para orar. Hay muchas necesidades, amados hermanos. Yo voy a tratar de condensarlas todas, no puedo detallarlas por nombre, ¿verdad? Pero sí le invitamos a que en los espacios de oración que se tienen al mediodía, usted comparta con nosotros su necesidad, amado hermano, y que nos dé ese privilegio de poder orar con y por usted, convenidos con todo el pueblo del Señor que se conecta a ese espacio para que la petición que todos y cada uno de nosotros tengamos, el Señor sea misericordioso y la conteste pronta y oportunamente. Padre, en esta noche te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos como tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por todas las misericordias que nos has mostrado hasta el día de hoy y durante todo este día, Padre. Gracias
por todas las cosas que recibimos de tu mano, Señor. Te damos gracias por aquellas que no recibimos hoy, porque sabemos que tú, Señor, conoces todas las cosas, tienes control de todas las cosas, y algunas situaciones posiblemente no eran en ningún momento de tu agrado, Señor, o nos iban a conducir a lugares donde no quieres que vayamos. Por lo tanto, Señor, te agradecemos por aquellas cosas que hoy no recibimos, en lo que sabemos que de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito en algún momento tú has de concedernos. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre esta noche y pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, trayendo una palabra de consuelo, de exhortación, de ánimo, Señor, que tú nos des la dirección clara hacia dónde quieres llevar esta enseñanza. Ruego tu auxilio, Señor. Yo me declaro totalmente incompetente, Señor, de poder administrar adecuadamente tu palabra, pero te ruego que por tu Santo Espíritu, Señor, todos y cada uno de mis hermanos pueda recibir en esta noche esa palabra oportuna, adecuada, precisa para su vida, Señor. Que en este momento, Señor, la presencia tuya sea más fuerte, más pura, más directa en la vida de todos y cada uno de los que nos están escuchando en este momento, Señor. Que seas tú el que ministre la vida de cada uno, Señor. Tú conoces exactamente cuál es su necesidad. Yo sé que hay personas que tienen necesidades económicas, necesidades financieras, necesidades matrimoniales, necesidades, Padre, con sus hijos, necesidades en su trabajo. Algunos tienen problemas legales, Señor, de diferentes magnitudes. Algunos tienen problemas en adicción, con vicios, con alguna atadura que el enemigo ha puesto sobre sus vidas. Hay personas, Señor, que están considerando quitarse la vida, Señor, porque han llegado a un punto en que el enemigo ha logrado penetrar su mente, su corazón, y dejar en ellos clavado un dardo con veneno, Señor, que ha estado afectando su vida. Por eso yo te pido en esta noche, Señor, que todas y cada una de esas necesidades, por favor, Padre Santo, tú contestes, Señor. Por todos los que necesitan trabajo, por todos los que trabajan por su cuenta, por todos los que están pasando por un problema de persecución, yo te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús, glorifícate en la vida de todos y cada uno en esta noche, Padre Santo, y nos disponemos, Padre, a recibir aquello que has preparado para nosotros, Señor. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amados hermanos, vamos a leer una porción de la Escritura, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a leer una porción de la Escritura, la cual dice así: Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó. Así junto al pozo era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo entonces: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y vamos a dejar ahí esta porción por el momento, amados hermanos, en lo que retomamos algunos puntos de lo que hemos platicado en los temas anteriores. Y bueno, primero, amados hermanos, quiero decirles que este capítulo, que fue el primero que yo quería platicar con ustedes, no lo había hecho porque el Señor me impulsó a que viéramos en otra forma los temas. Y ahora que estaba estudiando este tema para poder compartirlo aquí con ustedes, me encuentro con que este capítulo, amados hermanos, está lleno de una riqueza histórica, de una riqueza profética, de una riqueza abundante, porque en este pasaje de la Escritura, en esta porción que hemos leído, confluyen muchas historias, confluyen muchos relatos bíblicos que empiezan a tener su cumplimiento. Por eso les hablo de las palabras proféticas. Como les he mencionado, pues el propósito de Dios al hablar de este tema, o al propósito que Dios ha puesto, que yo le transmito a usted en esta ocasión, es que hagamos una de esas facetas de la palabra. La palabra de Dios tiene muchas aplicaciones, amado hermano. La palabra de Dios tiene esa riqueza en que nosotros podemos encontrar muchas nuevas enseñanzas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios nunca va a pasar de moda, jamás. La Biblia, a pesar de todo el tiempo que tiene de estar escrita y de haber llegado a nosotros, sobre todo en el idioma español, que es reciente, la llegada de la palabra del Señor en un idioma que nosotros podamos entender y leer, pues tiene mucha riqueza, amado hermano, mucha y bastante actualidad, nunca la pierde. La palabra del Señor tiene aplicaciones económicas, tiene aplicaciones financieras, tiene aplicaciones para el matrimonio, tiene aplicaciones devocionales, tiene aplicaciones correctivas, tiene aplicaciones para discipulado, etcétera. Y entonces el bendito Espíritu de Dios, que es la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios, nunca se va a cansar de enseñarnos cosas nuevas, amado. Y cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de leer la Biblia de pasta a pasta, amado hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, hagámoslo con mucho amor y dedicación, y vamos a encontrarnos con unas sorpresas hermosas. Hay ocasiones en que pareciera que uno no la hubiera leído, porque encuentra cosas nuevas, cosas que el Espíritu Santo empieza a inquietarlo a uno, y cosas que enriquecen, amado hermano, nuestra relación con Dios. Yo bendigo a Dios por esa oportunidad, esa bendición que me da de poder leer su palabra en varias versiones de la Biblia. Y no lo digo con el ánimo de presumir, amado hermano, sino que agradecido con Dios que me ha tomado por digno y me concede ese privilegio para poder aumentar nuestro enfoque, nuestro conocimiento, y poderlo transmitir al pueblo del Señor, porque al final la palabra de Dios no es mía, la palabra de Dios es para enriquecer a su pueblo, y yo soy parte de ese pueblo. Y entonces tenemos esa misericordia de Dios. Recordemos que nuestra Biblia pues viene de una traducción de los idiomas hebreos, arameos y griego. Y obviamente los vocablos, tanto en el idioma hebreo como en el arameo y el griego, pues son muy ricos, son muy abundantes. Y obviamente en una sola traducción, amado hermano, nunca va a haber una traducción
una sola traducción que usted pueda tener que satisfaga todos los puntos de vista de las palabras, tanto en el hebreo, griego y el arameo. Nunca la va a encontrar, ni aún los interlineales, amado hermano, que son obras carísimas, son obras extensas, son obras voluminosas, aun cuando la empresa editora hiciera el esfuerzo de poner las palabras tanto en el idioma hebreo, arameo y griego, con sus diferentes acepciones, usted se daría cuenta que es un trabajo arduo el del traductor, y sobre todo sería una inversión muy fuerte el poder tener un interlineal que le permita a usted conocer las palabras originales del idioma, las acepciones o traducciones de esa palabra junto con todos los verbos que se pueden combinar y las posibles traducciones resultantes. Usted se daría cuenta, amado hermano, que el Señor, la palabra del Señor es como nuestro Dios extremadamente grande, ¿verdad? Y nosotros a veces no llegamos a ese conocimiento, a ese pleno conocimiento, porque definitivamente nos faltaría la vida, nos faltarían las fuerzas, nos faltarían muchas cosas para poderlo cumplir. Y hemos estado hablando estas 2 semanas, o estos programas que han pasado, mejor dicho, sobre los pozos. Hemos estado hablando sobre esa figura, y yo quiero que lo veamos como una figura, amado hermano, donde el Señor desea que en nuestro corazón haya un lugar, especialmente para atesorar toda esa palabra que el Señor nos ha dado, y que esa agua en determinado momento sirva para bendecir, para edificar la vida de otros. Recordemos que el ser humano pues es una persona que necesita agua. Muchos o casi todos los seres vivientes de esta tierra, amado hermano, necesitan agua para vivir. El cuerpo humano, el cuerpo del hombre, es 2/3 partes de agua. Nuestro planeta también es 2/3 partes de agua, y necesitamos precisamente el agua para poder vivir. Usted aparte utiliza el agua para otras actividades, como lo es la preparación de los alimentos, para la higiene personal, para el lavado de la ropa, etcétera. El agua es imprescindible, amado hermano. Aún los motores de los vehículos utilizan el agua. Si no hay agua, usted puede dañar esas piezas, esas maquinarias que se han diseñado para conducirse en los diferentes medios de transporte. Todos necesitan agua para poder tener un sistema de enfriamiento, un sistema que les dé equilibrio, un sistema que les permita que esas maquinarias de precisión, de alta precisión que se utilizan ahora, no se fundan, no mueran, no cumplan el propósito por el cual fueron diseñadas. Y entonces, amado hermano, hemos estado hablando de eso, ¿verdad? De tener en nuestro corazón el pozo, un lugar donde el agua en la palabra repose, pero que no solo la tengamos ahí para que se estanque, se pierda, sino que en el determinado momento se convierta, como lo hemos leído en este pasaje, en una fuente de agua que salte para vida eterna, que podamos transmitir la vida eterna que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, de esa manifestación del amor de Dios, por medio de la cual Él nos reconcilió consigo mismo y nos ha salvado de la condenación eterna, amados hermanos. Y nosotros, así como nuestro Dios nos transmitió vida eterna y utilizó en determinado momento a un ministro que puso en su corazón ese pozo para recibir la palabra y luego transmitirla, y que el Espíritu Santo la utilizara para que nosotros llegáramos al conocimiento del Señor y rindiéramos nuestra vida, nos diéramos cuenta que el buen pastor nos ha estado buscando todos los días sin cansarse, sin desistir, sin desanimarse, perseverando en la obra maravillosa, y que hoy nosotros podamos ser salvos, ser parte de su familia, es algo maravilloso. Y entonces le comentaba, amados hermanos, para ya entrar en materia, porque me estoy alargando demasiado en la introducción, que en este capítulo 4 del Evangelio de Juan
convergen las palabras proféticas, históricas, y se ve el cumplimiento de muchas situaciones que nos fueron narradas en la Biblia, en los pasajes del Antiguo Testamento, y que tienen ahora su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vemos que toda la palabra apunta hacia el Hijo de Dios, hacia el Mesías, hacia el ungido, hacia el Rey de Reyes, hacia el Señor de Señores, hacia nuestro Salvador. Y que, pues, entonces, amado hermano, necesitamos abrir un poco más nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y, por ejemplo, la palabra nos dice que Él llegó a un lugar en Samaria. Samaria, pues, es una ciudad relativamente nueva, amado hermano, al momento de la narrativa bíblica. A eso me refiero. Porque esa ciudad fue fundada por uno de los reyes de Israel, por Acab. Fue hecha como la capital del reino del norte en tiempos de la división. Usted sabe que Israel era uno, pero lamentablemente a raíz del pecado del rey Salomón, el Señor envió un juicio y dividió el reino. Y cuando el hijo de Salomón asumió el reino, Roboam, ahí pues se dividió el reino y se hicieron 10 tribus hacia el norte y 2 tribus quedaron en el sur. Recordemos también que de acuerdo al plan divino, el Señor dividió en 2 la tribu de la tribu de José, es la tribu de José la que dividió en 2, y puso a Efraín y Manasés como 2 tribus, y tomó para sí a la tribu de Leví como una tribu de sacerdocio. Y en la distribución de la tierra, amado hermano, las tribus de Leví no recibieron herencia, porque el Señor les dijo: yo soy su herencia. Y tomó a los levitas para su servicio, y es de la tribu de Leví donde vienen los sacerdotes, específicamente de la línea de Aarón, ¿verdad? Y de esa tribu de los levitas era Moisés, que también fue siervo de Dios, un gran siervo de Dios, un profeta como pocos, ¿verdad, amados hermanos? De los profetas carne y hueso que han habitado en este mundo por disposición de Dios. Y entonces, amado hermano, en esa división llega un rey al poder que se llama Acab, y él decide fundar una capital para el reino del norte, y estableció esa capital en la ciudad de Samaria. Él compró un terreno, decidió fundar ahí la ciudad, la nombró como la capital del reino del norte, y así aparece Samaria. Samaria se convirtió entonces en la capital del reino del norte, mientras Jerusalén se convirtió en la capital del reino del sur, y en el reino del sur quedó Judá, de donde son la tribu de donde nació el rey David y todos sus descendientes. La tribu de Benjamín también se quedó como parte de este reino del sur, y los levitas, el sacerdocio, porque también hubo un rompimiento en cuanto a la fe en seguir al Señor, y entonces el reino del norte se puso de favor de la idolatría con una demarcación bastante fuerte, amados hermanos, y en la tribu del sur se mantuvieron fieles al Señor, aunque también en algunas etapas de la historia del reino del sur también cayeron en idolatría, pero no tan fuerte o tan marcada como la tenía el reino del norte. Dentro de las tribus del norte quedó la ciudad de Siquem, que es una de las ciudades donde Jacob, en el capítulo número 33, 34 y 35 del libro de Génesis, tiene una historia, amados hermanos, tiene un recorrido como parte de su vida. Ahí, si usted lee detenidamente, se va a dar cuenta de las situaciones que a Jacob le tocó vivir en su momento, y es ahí precisamente donde se habla que Jacob dejó ese pozo.
Más años más tarde, Siquem pasó a formar parte de la herencia que recibió José, el hijo de Jacob. Y en esta ciudad, en este lugar donde Jesús estaba transitando, que es parte de Samaria, porque Samaria, como le digo, se volvió una ciudad grande e importante. Dentro de parte de la ciudad estaba el pozo de Jacob, aunque realmente es el pozo de José, porque él fue el que heredó esa parte, pero le dicen el pozo de Jacob. Y le menciono, amado hermano, que esto es una situación hermosa, porque aquí pusieron el pozo de Sicar, pero lo que realmente quieren hacer es que es referencia al pozo que está en Siquem, o sea que tiene una variación. Esa es la situación de la traducción. Hay una variación. Sicar y Siquem son como que en un determinado momento referencias. Sicar hace referencia a Siquem, a esa ciudad que le menciono que está en Génesis capítulo 33, 34 y 35, donde Jacob tuvo también una historia ahí. Y esta ciudad también, donde está este pozo, está precisamente cerca de dos montes muy famosos en la Biblia, el que es el monte Ebal y el monte Gerizim. En Deuteronomio capítulo 11, verso 29 leemos lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán. Y efectivamente así fue, hermano. Esos dos montes, por disposición del Señor, se convirtieron como en la entrada hacia la tierra prometida, a la Canaán que heredó el pueblo de Israel. Y el mandato lo recibió Moisés. Lo dejó escrito, lo repitió varias veces en el Deuteronomio, por lo menos 3 veces más. Y Josué se encargó de darle cumplimiento a esa orden. Cuando él empezó la conquista de la tierra prometida, lo primero que él hizo, de las primeras cosas que él hizo después de empezar a entrar a conquistar la tierra prometida, fue cumplir ese mandamiento. Poner un grupo de las tribus de Israel en el monte Ebal, otro grupo de las tribus de Israel sobre el monte Gerizim, y se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones, amado. Y otro punto importante que quiero comentarles, y perdone que voy a prisa, amado hermano, pero es que sería un estudio muy profundo si nos vamos viendo pasaje por pasaje, y estoy tratando de hacerle la narrativa lo más comprensible posible. Así que le ruego su atención y le pido, ¿verdad?, que si tiene la oportunidad vuelva a escuchar la enseñanza que gracias al Señor y a su misericordia queda en el canal de YouTube de la radio, para que usted lo pueda repasar y usted también pueda tomar notas y poder revisar nuevamente lo que le estoy comentando. Y entonces, amado hermano, en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 17, ahí vemos que el reino del norte fue invadido por Asiria y toda esa población fue llevada en cautiverio. Eso fue antes de la caída definitiva del pueblo de Israel, que a causa del pecado fue llevado cautivo. Entonces los asirios tomaron las 10 tribus del norte en el año 700 más o menos, 722 al 700 fue tomado, y en el año 585-84 el reino del sur. O sea, unos años después, casi 2 siglos después, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia, de donde fue tomado Daniel, Ezequiel y todos los otros libros que también tenemos referencia en la Biblia. El punto, amados hermanos, que en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, se narra que como la población había sido tomada del reino del norte, había sido dejada desierto ahí, los asirios tomaron la decisión de repoblar esos lugares para que no estuvieran desiertos. Y
Entonces tomaron algunos pocos de Asiria, algunos pocos de Israel de Asiria y los llevaron ahí, pero también llevaron gente de otros lugares, de otros pueblos que habían sido conquistados, gente pobre, porque pues obviamente los reinos que habían conquistado no querían que se levantaran guerras ni que se levantaran sublevaciones, y lo más fácil era poner gente pobre, porque la gente pobre pues se iba a dedicar más que todo a procurar trabajar la tierra para comer y para subsistir y evitar pues los conflictos, amados. No se iban a organizar en un ejército, tenían constante supervisión, eran constantemente atemorizados. Y entonces el reino del norte de Israel fue empezado a repoblar por gente que había sido devuelta en la cautividad de Asiria, pero también por muchos extranjeros, demasiados extranjeros. Y entonces hubo una mezcla entre israelitas traídos del cautiverio y la gente de otras poblaciones. En ese capítulo 17 y unos versos más nos deja ver que esa población del norte fue castigada por el Señor. Eran atacados por leones debido a que ellos pues seguían practicando sus cultos paganos, ellos seguían haciendo sus cultos idolátricos, seguían rindiendo sus sacrificios y todo, pero era a dioses, ¿verdad? A dioses extranjeros, a dioses ajenos, y esa tierra pues ya no pertenecía a Dios y a Dios no le agradó eso. Entonces lo que se le ocurrió a los gobernantes asirios fue ir a buscar entre los cautivos del norte, de los reinos del norte, algunos que supieran la ley, y los trajeron de regreso hacia el reino del norte, y ahí les enseñaron la ley. Les empezaron a enseñar los mandamientos de Dios, pero se hizo una mezcla, amados hermanos. Ahí vemos desde antiguo cómo el ecumenismo corrompe, porque dice la Biblia, ahí lo podemos leer, si usted va y lee el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, se va a dar cuenta que el sacerdote les enseñó las leyes, le enseñó los mandamientos, pero entonces la gente hizo una mezcla, y entonces ya empezaron los cultos idolátricos con algunos tintes de la ley de Dios, etcétera, para tratar de en determinado momento subsistir y que no fueran atacados por leones y por bestias. Pero eso causó una corrupción en el reino del norte muy, muy complicada, al punto que los estudiosos mencionan que los samaritanos, y ahí es donde se deriva ese término que para este contexto bíblico es un poco despreciativo, amado hermano, porque está refiriéndose a gente contaminada, a gente mezclada, porque el Señor había hablado de que los israelitas deberían mantener su pureza como raza, como pueblo de Dios. Es decir, aunque habían sido sacados originalmente, porque usted sabe que Abraham fue tomado de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, el Señor ya le dio a él un mandamiento especial, fundó en él un pueblo especial. Isaac pues no tomó mujer de otra población más que aquella que Abraham le escogió para mantener la pureza del linaje. Luego esa fue también situación de molestia con Esaú, el primogénito de Jacob, con el primogénito de Isaac, porque Esaú empezó a tomar mujeres de las tierras que Dios había prohibido. No siguió la pureza y por eso fue desechado y quitada la primogenitura, entre otras cosas, porque también es otro tema que tendríamos que abordar. Y a Jacob lo envían a buscar esposa y él la encuentra y luego la trae y forman pues las tribus de Israel, pero el propósito era mantener pura la raza, mientras que el reino del norte ya no lo hizo así, ya no lo conservó por esa mezcla, y por eso la palabra samaritano en determinado momento tiene el contexto de un término despreciativo o de un término insultativo. Usted sabe que hasta Jesús lo llamaron samaritano, es por esa razón.
Y también los samaritanos, de acuerdo a los estudiosos, desarrollaron un Pentateuco samaritano, es decir, una ley que tomó partes de los pasajes de la ley de Moisés y lo mezcló con otras leyes de otros pueblos, y por lo tanto la ley el Pentateuco samaritano que existe, amado hermano, que sería como una versión de la Torá, como una versión de la ley corrompida. Eso es lo que los estudiosos opinan, ¿verdad? Entonces es importante que usted tome nota de ello también. ¿Por qué? Porque todos ese tipo de textos muchas veces pueden salir a la luz y pueden en determinado momento confundirlo a usted. Por eso es que nuestra relación con Dios debe estar fortalecida constantemente mediante la oración, el ayuno, la búsqueda del Señor, la comunión con el Espíritu Santo, pero la lectura de la palabra y buscar, amado hermano, estudiar. El Señor hoy nos ha dado muchos materiales para que podamos estudiar y podamos mantener la pureza de la palabra del Señor. Y el Pentateuco samaritano pues muchas veces ha sido objeto de traducción y mucha gente por eso se extravía. Mucha gente a veces tiene una idea equivocada de Dios, pero sin conocer el trasfondo de todas estas situaciones que el pueblo de Israel vivió. Entonces, amado hermano, aquí se ven entrelazadas en el capítulo 4 del Evangelio de Juan todas estas situaciones históricas de la Biblia y que el Señor Jesús viene a cumplir. Entonces, amado hermano, ya tomando todo esto como contexto y como referencia, amado hermano, yo quiero comentarle o quiero decirle de parte del Señor que aquí vemos que el Señor llega a ese lugar donde se puso delante del pueblo a la bendición y la maldición, en el monte Ebal y en el monte Gerizim, número 1. Número 2, que pues Samaria, sí, precisamente Samaria estaba llena ya de gente gentil, de personas que son llamadas gentiles o personas que no tienen pacto. Ese sería el término que yo quiero aplicarle en este momento. Personas que no tenían el pacto con Dios, sino que tenían, pues como le comento, una serie de mezclas, una serie de situaciones, y allí había un pozo. Muchos años antes, más de 4,000 años, casi 4,000 años antes, Jacob había dado a su hijo José esa heredad donde había un pozo, como le digo, un pozo donde se acumulaba el agua, y como le he comentado, todas las ciudades se construían alrededor de los pozos porque obviamente el agua es un líquido vital, y máxima en lugares como Israel, que maneja temperaturas altísimas, amado hermano, temperaturas de 40 grados y más todavía. Entonces el consumo de agua es muy muy necesario, y para todas las actividades que ya hemos mencionado. Entonces ahí está el monte de la bendición y la maldición, hay un pozo, y ahí está precisamente una población sin pacto, sin rumbo, y ahí llega el Señor Jesús. Entonces, amado hermano, nosotros, como lo orábamos hace un momento, nosotros éramos como esos samaritanos, perdidos, confundidos, con una serie de mezclas, porque la mayoría, amado hermano, si usted tiene más de 40 años, sabrá que en nuestro país, al igual que muchas naciones del mundo, creció bajo la sombra de una religión predominante, una religión que es también fruto de las mezclas, de muchas mezclas, y que en determinado momento tenía algunas enseñanzas que son totalmente contrarias a lo que la Biblia establece, a lo que la palabra de Dios demanda, con ritos y costumbres que no traen ninguna edificación, sino que al contrario, amado hermano, ofenden a Dios gravemente. Y en ese momento hubo alguien que llegó y nos llevó el mensaje. En este caso fue Jesús. Jesús llegó y llevó el mensaje a él personalmente, a un pueblo, a un lugar que algunos historiadores, cuando ponen en contexto en qué época del año
llegó el Señor Jesús ahí. El Señor Jesús llegó en una época de cosecha. Según los modos y costumbres del Medio Oriente, la gente utilizaba trajes blancos en ese momento porque esos ayudaban a que el calor no se sintiera tan fuerte. Entonces toda la gente estaba vestida de blanco para esas épocas. Tanto en su cabecita tenían una cubierta de color blanco como en su cuerpo. Y entonces, amado hermano, se da un paisaje hermoso en ese momento. Jesús llega precisamente en una de las épocas de la cosecha, y él intencionalmente, amado hermano, no intencionalmente, sino mostrando el propósito de Dios, él se sienta en ese pozo y deja que los discípulos avancen más allá a ir a comprar comida. Por esa razón que le comento, históricamente, por la contaminación que tuvo el reino del norte, Samaria era utilizada por lugar de paso porque acortaba la ruta para ir a muchos lugares, aunque lamentablemente, o por las razones históricas que le comento, mejor dicho, los israelitas puros, aquellos que se habían conservado íntegros sin ningún tipo de contaminación, detestaban a los samaritanos porque estaban contaminados. Entonces había enemistad entre unos y otros, había pleito, y por eso los discípulos no se quedaron en Samaria a buscar donde comprar alimentos para darle al Señor Jesús, aunque hubieran tenido ahí, y permítame la imaginación, aunque hubieran tenido ahí al super samaritano, no entraron ahí a comprar nada para alimentar al Señor Jesús, sino que decidieron avanzar en el viaje, ir a traer alimentos al Señor y regresar. Y es precisamente en ese espacio de tiempo que el Señor Jesús sigue trabajando, él se queda en ese pozo, y en ese pozo, amado hermano, llega esta mujer samaritana, esta mujer que llegó con necesidad, esta mujer que llega abrumada, seguramente cargada, como muchos de nosotros, amado, por el diario que hacer, por el intenso calor de la prueba, por la escasez de algunas cosas que experimentamos. Usted sabe que muchas personas a veces pasamos por problemas económicos, por problemas matrimoniales, por problemas con los hijos, por problemas laborales, por problemas legales, y todo eso va cargando nuestra alma, y eso hace que el intenso calor, amado hermano, nos sofoque. Y esta mujer estaba marginada, estaba siendo muy señalada, lo vemos en algunos aspectos más adelante, y ella prefería ir a otras horas a traer el agua. La costumbre, amado hermano, era ir a traer agua o muy temprano en la mañana para que precisamente el calor no abrumara a las personas, porque a veces tenían que viajar ciertas distancias con el peso del cántaro del agua, lo cual hacía difícil la jornada, hermano, y en algunas ocasiones por el constante calor y todo, ocasionaban que esos recipientes en los que se transportaba el agua fueran quebrados, porque las personas se sofocaban, se cansaban y dejaban caer abruptamente el recipiente y lo quebraban. Entonces, o se iba temprano en la mañana a traer el agua para que precisamente se pudiera utilizar en toda la jornada de actividades, o bien se iba en la mera tarde cuando el sol ya estaba empezando a descender y que el calor empezaba a minorar. Entonces las personas iban a traer el agua precisamente para tenerla disponible en la noche y mañana siguiente. Entonces esa era la forma en que se organizaban las personas, pero esta mujer prefería ir al mediodía, porque al mediodía pues, no había tanta aglomeración, no habían personas ahí queriendo ir a sacar agua, sino que ella iba a estas alturas, porque precisamente la escritura nos deja ver que Jesús fue a la 6ª hora. Cuando esto lo dice, la escritura se está refiriendo a la 6ª hora del día, de cuando había amanecido. Entonces estaba la jornada que se contaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, las 12 horas. Entonces cuando usted lee la hora primera se refiere a las 7, la hora segunda a las 8, la hora tercera a las 9, y así se va usted sumando hasta terminar la jornada. Y en la noche también se contaba de igual forma, desde que el sol se ocultaba a las 6 de la tarde, o mejor dicho, se empezaba a contar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, se empezaba a contar las 12 horas de la noche y las 12 horas del día. Entonces cuando aquí dice que era la hora 6ª, se está refiriendo que eran las 12 del día.
Y esta mujer iba a esa jornada, a esa hora de la jornada, precisamente para evitar la aglomeración y evitar estar escuchando esas críticas que seguramente le hacían por las condiciones que ella estaba viviendo. Esas tipos de situaciones, amado hermano, que usted y yo hemos atravesado. Lamentablemente, una de las cuestiones que más daño hace a las personas es la crítica. Cuando una persona pasa por momentos difíciles, lamentablemente lo que más abunda es crítica, y a veces es de los familiares cercanos, amado. Eso es lo que más duele, eso es lo que más molesta, eso es lo que más incomoda. La familia es la que debería de apoyar, la que debería de estar ahí dando palabras de aliento, de consuelo, pero muchas veces se vuelven una carga y se vuelven un tropiezo y se vuelven en una situación tan complicada, amado hermano, que muchas personas por eso se apartan de su familia. Muchas personas a veces no dan a conocer su necesidad porque reciben mucha crítica. Y muchos seguramente en algún momento, amado hermano, hemos pasado por alguna necesidad y hemos ido a hablar con ciertas personas y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que abrimos nuestro corazón, somos sinceros de lo que les estamos pasando, lo que estamos viviendo. Recibimos un enorme discurso, amado hermano, críticas, insultos a veces, menosprecios y humillaciones, y al final ni nos ayudan. No ayudan al que está necesitado. Las personas no necesitan eso, ¿no? Luego escuchamos frases religiosas como ay, voy a orar por ti, o voy a orar por vos, o pedirle a Dios, pero no lo están haciendo de corazón. Pues esta mujer estaba cansada de ese tipo de críticas y mejor prefería llegar en la soledad del mediodía, aunque estuviera el calor, pero prefería el calor del día que el calor del chisme, que el calor de la crítica, que el calor de los insultos, que el calor de los menosprecios, que el calor de aquellas miradas que parecía que la estuvieran fulminando, que la estuvieran atravesando y que la estuvieran matando. Todos nosotros necesitamos la restauración, y ahí es donde aparece Jesús. Jesús estaba cerca de ese pozo, amado hermano, y esta samaritana llega, y por eso tienen un diálogo que al principio parece muy confrontativo, amado hermano. Me imagino a Jesús muy educadamente, muy tranquilo, así muy sereno como él era, de un carácter dulce, apacible, sentado ahí, le dice, dame de beber. Pero esta mujer, pues obviamente al ver lo que él era judío, que ya sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban, que tenían conflictos, tenían discrepancias también en cuanto a la doctrina, por lo que le menciono, ¿verdad? En cuanto al aspecto religioso, se me permite utilizar esa palabra, aunque no es la correcta, porque como les comento, había un Pentateuco samaritano que ellos estudiaban y que les daba a ellos un aspecto de la vida, y que algunas cosas se han manipulado y se han cambiado, porque por ejemplo el Pentateuco samaritano cambia el orden de los montes, ¿verdad? Entonces le da al monte de la bendición el nombre que recibió el de las maldiciones, y el de las bendiciones de las maldiciones, con tal de acomodarlo. Pero son distorsiones que hay, amado hermano. Lo mismo sucede con algunas líneas de religión, pero no ese es el tema, sino que yo quiero comentar que esta persona en su corazón tenía eso arraigado, y cuando ve que Jesús es un judío que está sentado ahí, que le pide beber, empieza como a discutir, le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y ahí ponen entre paréntesis los traductores o los que están narrando, el evangelista Juan deja esta nota así, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Por las razones que hemos hablado ya hace un momento, tanto históricas como contextuales, como las de en cuanto a la ley. Y entonces le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y mira, ese es el deseo del Señor Jesús. Y nosotros a veces así tratamos a Jesús. Yo me pongo en ese punto, amado hermano, porque nosotros de alguna manera u otra hemos tratado de esa misma manera a Jesús. Nosotros lo tuvimos en poco porque pensamos que era un aspecto de la religión, porque nos lo vendieron como un Dios enojado, nos lo presentaron, mejor dicho, como un Dios enojado que solo anda huyendo cuando cometemos un error y por eso nos castiga.
alguien que nos va a consumir en fuego si nosotros nos asomamos a una iglesia porque no somos dignos de perdón, como alguien que utilizaron su nombre para matar a alguien, o que usaron su nombre para reprendernos y castigarnos duramente. Y muchas veces con ira y con saña nos castigaron, pero no fue porque el Señor lo hubiera mandado. Y muchos así tratamos a Jesús. Muchos, cuando nos predicaban el Evangelio, nos llevaban un tratado y nos querían hablar de Jesús, lo menospreciamos. Porque pensamos que nuestra religión era la mejor, porque pensamos que nosotros con una relación no cercana, sino con ciertos ritos, ciertas costumbres que hiciéramos a ciertas horas o para ciertas fechas, ya estábamos bien, y no es así. Nuestra vida estaba hecha a pedazos. Pero Jesús es amoroso, amado hermano, y Jesús, a pesar de eso, no rechaza ni fulmina a esta mujer, sino que le muestra la compasión y el amor de Dios como Él lo ha hecho con todos nosotros. Y ese pozo que estaba seco, ese pozo que el corazón de ella estaba vacío, lleno quizá de odio, de resentimiento, amargura, empezó a ser cambiado y transformado y llenado por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. La presencia de Jesús transformó ese pozo que estaba seco, lleno de dolor, de odio, de resentimiento, de amargura, de religiosidad, porque eso es lo que vemos aquí. Entonces esta mujer empieza a ser tocada y ministrada por Jesús mismo, como usted y yo lo hemos estado haciendo por muchos años. Yo no sé cuántos años tenga usted de conocer al Señor, pero cada vez que nos acercamos al pozo de la palabra, al pozo de la palabra de Dios que está en la Biblia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos son renovados. Y la mujer le dice, entonces empieza a ver que hay un agua viva, el agua que Dios da es viva. Y sacia todas nuestras necesidades, sacia todas esas sedes que tenemos, esa sed de la ansiedad, esa sed de los problemas económicos, esa sed de los problemas matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y la mujer empieza a pensar en el pozo físico, pero el Señor no le está hablando de ese pozo físico, le está diciendo del corazón, del interior de ese pozo donde Él quiere morar, y que de su interior salgan esas aguas de vida. Y entonces Él empieza a tratar de darle una clase de historia, como que Jesús no supiera. Así somos nosotros a veces. Nosotros queremos justificarnos delante del Señor, como hacerle un detalle, un informe detallado. Mira, Señor, lo que pasa es que tú no entiendes. Mira, a mí lo que me ha pasado es esto. No, el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Esta mujer le empieza a dar una clase de historia. No sabes que este pozo lo dio Jacob, y que ahí vivieron sus hijos, y que ahí vivieron sus animales, y que ahora es nuestra herencia, y que de esta venimos a tomar nosotros agua. Y Jesús, escuchando, le dice, todo el que bebiere de esta agua, del agua del pozo que de ella está defendiendo, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo el Señor, yo el Dios viviente, el único verdadero Dios, te voy a dar, no vas a tener sed jamás, vas a saciar todas tus necesidades, se le está diciendo en otras palabras, y se va a convertir dentro de ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces empieza la administración, hermano. Ahí empieza la administración. El tiempo me está avanzando, ya me quedan pocos minutos, no voy a poder entrar en profundidad en todos ellos, pero usted lo va a poder ver, que esta mujer entonces empieza a ministrar su vida. El Señor ministra su vida, porque el Señor quiere una relación con usted y conmigo, pero eso lo vamos a hacer, amado hermano, y lo vamos a lograr si estamos siempre buscando en el pozo de la palabra del Señor. Ese pozo en la palabra del Señor que vamos llenando a veces con escuchar las prédicas, con el escuchar mensajes, con las enseñanzas de los discipulados, con los ayunos, con la lectura, el estudio y la meditación de la Biblia, de la palabra que está ahí en ella, que es la palabra de Dios. Y vamos llenando nuestro pozo, porque en ese pozo, a la par de ese pozo, se va a sentar Jesús. Ese es el deseo de nuestro corazón, que tengamos esa comunión con Jesús, y entonces Jesús empieza a ministrar y cambiar la vida de la persona. Y entonces le empieza a corregir varias cosas y le dice en cuanto a su aspecto matrimonial, en cuanto a su vida, en cuanto a la doctrina, porque
le dice, llama a tu marido, y ella dice, no tengo. Nosotros a veces queremos ocultar nuestro ser delante del Señor, pero el Señor lo sabe todo. Y Él le dice, bien has dicho que no tienes, porque 5 has tenido. 5. Y el que ahora está contigo tampoco es tu marido. Y entonces ella despierta la ley y dice, Señor, como que eres profeta. Y entonces ya le empieza a hablar sobre la doctrina. Dice, Señor, es que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Entonces esas son las cosas, como le digo, que por esas manipulaciones, por ese Pentateuco samaritano que ellos tenían como la ley, la Torá, los mandamientos de Dios, el Señor ya había establecido que él iba a levantar un lugar de adoración. Y cuando se edificó el templo, y de hecho a David se lo dijo, en Jerusalén va a ser el lugar que yo destine para exaltar a mi nombre. Por eso se construyó el templo en Jerusalén. Pero vino este sacerdote samaritano y dijo no, que de los que llegó en tiempo a tratar de enseñar a los samaritanos, les dijo no, el lugar donde Dios escogió es Samaria, y Dios nunca escogió Samaria, porque Samaria no existía. Jerusalén sí existe desde hace mucho tiempo, amado hermano. Usted lo puede leer en la Biblia, antes se llamaba Jebús. Samaria era una ciudad relativamente nueva y, como le explico, se fundó después de la división del reino. Entonces obviamente estaban totalmente equivocados desde ahí. Y entonces el Señor como nos va cambiando y nos va transformando, pero lo que Dios desea es que nuestro corazón sea lleno del agua de la palabra. Y en este pozo, amado hermano, es ese pozo en el que nosotros debemos de llenarlo con la palabra de Dios, con todas las bendiciones que Dios da. Y bueno, amado hermano, entonces vemos acá, como le digo, en este capítulo es rico, es abundante, confluyen muchos de los personajes y narrativas de la Biblia. Llegan aquí porque Jesús es el cumplimiento de la palabra. Jesús es el cumplimiento de esa palabra profética. Porque precisamente, amado hermano, y antes de que se me olvide, se lo quiero decir, el Señor Dios Todopoderoso siempre ha sido bien enfático. Él, cuando dio la ley, dijo, miren, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan pues. El Señor es claro en hablar, amado hermano. Nuestro Dios no habla en enigmas, no habla en lo oculto, no habla en lo secreto, en el sentido pues de que está queriéndonos tender una trampa. No, nuestro Dios es bien claro. Él dice, miren, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan ustedes escojan qué es lo que quieren para sus vidas. Y precisamente Jesús llega a ese monte, como recordándonos una vez más, llega a esa ciudad que está cabal en medio de esos dos montes, del Ebal y el Gerizim, donde se pusieron la maldición y la maldición, la vida y la muerte, como diciendo, escojan si quieren ser salvos o escojan si quieren perderse para siempre. Pero yo voy a dar testimonio de que así como Jehová Dios descendió en aquel momento y les dio a ustedes la ley y habló por boca de su siervo Moisés y les dijo, aquí están la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y ustedes escojan. Una vez más ese Dios Todopoderoso ahora se manifiesta en mí y yo les vuelvo a traer nuevamente el recordatorio de que Dios está poniendo ante ustedes la bendición y la maldición que ustedes deben de escoger. Y es ahí donde nos debemos definir. Y por eso yo le invito, amado hermano, que ese pozo en la palabra lo estemos llenando constantemente. Nosotros no podemos dejarlo ahí. No lo podemos dejar secar, no lo podemos convertir en otra cosa. Porque si el Señor me permite, le voy a tratar de transmitir en síntesis algunas cosas que yo vi del mal uso que se le da a los pozos. Los pozos pueden ser de abundante bendición, pero también se pueden convertir en una situación difícil y complicada. Así que, amado hermano, pues yo le pido al Señor que esta noche lo que hemos podido platicar
bendiga su vida. Yo le ruego, amado hermano, que usted no deje de leer la Biblia, que no deje de estudiar la palabra, que no permita que las situaciones que a veces nos acontecen, como el excesivo trabajo, las excesivas obligaciones, los muchos problemas, porque todos tenemos problemas, hermano. Todos pasamos por situaciones en el hogar, económicas, etcétera. Que eso no nos aparte de la fuente de la palabra, porque nos vamos a secar. Nuestro Dios es un Dios vivo y quiere darnos esa agua viva que está dentro de nosotros. Y es precisamente esa agua viva la que nos sostiene en medio de las muchas pruebas y las muchas situaciones. Así que, amados hermanos, yo lo voy a dejar ahí. Este pasaje es extenso, amado hermano, pero nos habla que el Señor está en búsqueda de nosotros. Y ahí en esa ciudad el Señor se quedó y predicó, y transformando a esa mujer, tocando a esa mujer se encargó de ir a llevar las buenas nuevas. Ya no le importó más la crítica, ya no le importó más los insultos. Lo que a ella le importó es que había encontrado un tesoro precioso. Y después toda la gente llegó y escuchó a Jesús, y dice que él se quedó ahí como por 3 días. Y toda la gente dijo: ahora ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino creemos porque lo hemos oído a él y reconocemos que él es el Salvador del mundo. Así que ese Salvador del mundo quiere que hoy, amado hermano, nosotros renovemos nuestra relación con él. Así que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios lo prospere, que el Señor manifieste su bondad en sus vidas, y si Él lo permite, si el Señor nos concede su misericordia una vez más, estaremos con ustedes en otra oportunidad. Mientras tanto, que pasen una buena noche, que el Señor los siga bendiciendo, y hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.